Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver la estructura de datos árbol. Vamos a entender como árbol una estructura no lineal y dinámica. En clases anteriores vimos estructuras lineales como son las listas, las colas y las pilas, donde necesitamos un puntero para avanzar al siguiente nodo. En esta ocasión vamos a necesitar dos punteros para decidir si vamos por el camino A o por el camino B, si vamos a la derecha o vamos a la izquierda. Veamos una definición de árbol. Un árbol es un conjunto de elementos denominados nodos y un conjunto finito de líneas dirigidas denominadas ramas. Y estos nodos están conectados por esas ramas. Hay que tener en cuenta que el número de ramas asociados con un nodo es el grado del nodo. Cada nodo depende de una rama. El único nodo que no depende de una rama es el nodo principal, o conocido como nodo raíz. Veamos otras definiciones. Un árbol es un conjunto de uno o más nodos, tales que hay un nodo llamado raíz, y todos los nodos restantes se dividen en hijos, es decir, cada nodo posee sus hijos, ya sea uno, dos o más. El único nodo que no contiene un padre es el nodo raíz. De ahí los hijos contienen padres, que se le llaman nodos padres. Veamos algunas propiedades importantes en una estructura árbol. Hay un solo nodo raíz, es decir, necesitamos un nodo raíz que no tiene ramas. El nodo raíz no tiene ramas. Cada nodo recibe una única rama. Es otra de las propiedades en la cual cada nodo depende de una rama. Y todo nodo es accesible desde la raíz. Nosotros podemos acceder a cualquier nodo hijo, a cualquier nodo interno, desde la raíz, desde el nodo principal. Aquí tenemos un esquema donde podemos ver el nodo raíz, podemos observar los nodos internos y podemos observar los nodos externos, llamadas hojas. Veamos ahora algunas representaciones que nosotros podemos encontrar en los diferentes libros de la estructura árbol. Tenemos el diagrama de Venn, que prácticamente lo utilizamos en la teoría de conjuntos. La anidación de paréntesis, que lo importante son las prioridades. Y la notación decimal de Dewey, en la cual define que cada elemento es seguido de otro. Otra representación son la notación indentadas y la representación gráfica, conocido como grafos. Esas son las diferentes representaciones que podría encontrar usted en cualquier libro de estructura de datos. Veamos algunos términos importantes que tenemos que conocer a la hora de codificar una estructura árbol. Podemos decir que un árbol puede estar vacío. Un árbol no vacío puede constar de un único elemento denominado nodo. Es decir, un árbol no vacío puede tener un solo nodo. Un árbol consta de un nodo conectado por arcos directos a un número finito de otros árboles. Como hemos visto, cada nodo tiene o le precede una rama en la cual conecta con otro nodo. También el primer nodo de un árbol se denomina raíz de el árbol. Las flechas que conectan un nodo a otro nodo se llaman arcos o ramas. Y los nodos terminales se denominan hojas, nodos donde no se deduce ningún otro nodo. Es decir, son los nodos externos en la cual no posee hijos. Otro término importante es que los nodos que no son hojas se denominan nodos internos o nodos no terminales. Son los nodos que están en medio de nuestra estructura árbol. Y un camino de un nodo a otro nodo es una secuencia de arcos contiguos. También
en un árbol, una rama va de un nodo a otro nodo. Es decir, las ramas se identifican porque son las que dividen el árbol en secciones. Otro concepto importante es el nivel de un nodo, que es la longitud del camino que lo conecta a la raíz. La longitud de un camino es el número de arcos que contiene, y este es igual al número de nodos menos 1. Es como vamos a encontrar la longitud. La profundidad o altura de un árbol es la longitud del camino más largo que conecta la raíz a una hoja más 1. Veamos gráficamente estos conceptos para tener con mayor detalle cómo definirlo. Tenemos los tipos de nodo en un árbol. Si ustedes pueden ver, tenemos el nodo raíz, tenemos los nodos internos y tenemos los nodos externos, llamadas hojas. Aquí podemos ver con colores cada uno de los elementos que posee un árbol. Tenemos los nodos padre e hijos. Tenemos que A es el padre de B y C, y los hijos B y C tienen el padre de A. También tenemos que el padre es común para los nodos B y C. A esto se le conoce nodos hermanos. Otro término que podemos representar son el nivel y la altura. El nivel lo podemos entender que son las generaciones, por así decirlo. Tenemos el nivel 1, una generación, nivel 2, segunda generación, nivel 3, tercera generación, nivel 4, cuarta generación. Es como en el concepto de la vida real de una familia. Además tenemos la altura. La altura es la sumatoria de los niveles, es decir, qué tanto nivel tiene el árbol, así va a ser la altura del árbol. Otro concepto importante y que podemos representarlo es el peso de un árbol. ¿Qué es el peso de un árbol? Es el total de nodo que contiene el árbol. Tenemos este árbol que su peso total es de 15, ya que sumamos los niveles, 1 más 2 más 4 más 8 nos da un total de 15 nodos. Otro término importante es el orden de un árbol, lo cual lo podemos representar, como lo vemos en pantalla, que es los hijos de un nodo. Es decir, el orden del nodo C es 2, ya que puede tener 1 o 2 hijos. Y el orden de C es 3, ya que si vemos tiene 3 hijos. Tenemos también el término grado de un árbol, que prácticamente depende del orden del árbol, y a esto se refiere que es el número de hijos que tiene un árbol, o el mayor hijo que tiene un árbol. Por ejemplo, el grado del nodo C es 2, porque los hijos que tiene son 2. Y el grado de B son 3, porque la cantidad mayor que puede tener son 3 hijos. Puede tener 1, 0, 1 o 3 hijos. También podemos representar lo que son los subárboles. Aquí podemos ver, tenemos nuestro nodo raíz, tenemos nuestras ramas y nuestras hojas, y cada sección representado son subárboles. Su árbol a la izquierda, su árbol a la derecha, y así podemos ir detallando más los subárboles internamente. Como podemos ver, existen infinidades, pero finitas, de subárboles. Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver los tipos de árboles. Vamos a empezar a definir qué es un árbol binario. Un árbol binario es en el que ninguno de sus elementos puede tener más de 2 subárboles. En un árbol binario, cada nodo puede tener 0, 1 o 2 hijos. Como máximo, 2 hijos. Se conoce al nodo izquierdo como hijo izquierdo. Se conoce al nodo derecho como hijo derecho.
En un árbol binario es un grafo conexo, es decir, todos los elementos tienen conexión, acíclico y no dirigido, tal que el grado de cada vértice no es mayor a 2. Es decir, cada elemento no puede tener más de 2 hijos. Tenemos un grafo donde cada nodo puede tener máximo 2 hijos, es decir, 2 hojas. Estas hojas no pueden tener como hijos a cualquier otra hoja anterior. Hay que tener mucho en cuenta que en los árboles binarios, como su palabra lo dice, binario de 2, solo puede tener como máximo 2 elementos que puede heredar. En pantalla tenemos la representación de un árbol binario donde tenemos nuestro nodo raíz que tiene como hijos a hoja 1 y a hoja 2. Hoja 1 tiene como hijo a su hoja 1 a su hoja 2 y hoja 2 tiene como hijos a su hoja 3 y a su hoja 4. Si usted puede observar, ninguno de los elementos tiene más de 2 hijos. Y recuerda que también si un elemento tiene 1 o no tiene hijos, también se considera un árbol binario. Veamos otro tipo de árboles, los árboles enarios. Los árboles enarios es una estructura recursiva en la que cada elemento puede tener cualquier número de sus árboles enarios asociados. Recuerde que un árbol por sí ya es recursivo. Los árboles enarios pueden tener subárboles y estos subárboles pueden tener varios elementos, es decir, un nodo puede tener más de 2 hijos. Como lo podemos ver representado, tenemos nuestra raíz A, tenemos nuestro nodo D, lo cual contiene 3 hijos, y el nodo G, que contiene 4 hijos, árboles enarios. Ahora hablemos de los árboles llenos. Un árbol binario lleno es aquel en el que todos los nodos tienen 0 o 2 hijos, con excepción de la raíz. Los árboles llenos tienen que tener cada nodo 2 hijos o 0 hijos. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un árbol binario. Si usted observa, cada nodo contiene 2 hijos. La raíz contiene los hijos B y C. El nodo B contiene los hijos D y E. Y el nodo C contiene los hijos F y G. Árboles llenos. A la par tenemos un árbol binario no lleno, donde vemos que C le falta un hijo para convertirse en un árbol binario lleno. Otro tipo de árbol son los árboles binarios perfectos. Es un árbol lleno en donde todas las hojas están en el mismo nivel. Como podemos observar, la primera figura nos muestra un árbol binario perfecto, ya que todas sus hojas terminan en el nivel 3. Y la siguiente figura es un árbol binario no perfecto porque sus hojas terminan en el nivel 4. Por eso no podemos decir que es un árbol binario perfecto. Otro tipo de árbol son los árboles de expresión. Los árboles de expresión son una secuencia de token, componente léxico, que siguen unas reglas prescritas. Un token puede ser un operador o un operando. Como podemos ver en la figura, tenemos los operando y tenemos los operadores. Así es como se forman un árbol de expresión, que nos ayuda bastante cuando ejecutamos en C algo relacionado con memoria. Veamos algunas propiedades de los árboles de expresión. Cada hoja es un operando. Los nodos raíz e internos son operadores. Los subárboles son subexpresiones en las que el nodo raíz es un operador. Aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos A más B por C. Al convertirlo en árbol obtenemos A más B por C. Tenemos nuestro nodo raíz, que es el asterisco, y así tenemos el subárbol más, que tiene los hijos A y B, y el subárbol C. Existen algunas reglas para construir árboles de expresiones, en las cuales tenemos
La prioridad se determina solo por los paréntesis, es decir, es importante colocar adecuadamente los paréntesis, ya que ahí nos determinan las prioridades. Y hay que tener en cuenta que también cada operador tiene su jerarquía. Es otro dato que tenemos que tener en cuenta. La expresión completa se sitúa entre paréntesis. Nosotros tenemos que a toda la expresión colocarla entre paréntesis. Y si tenemos una expresión interna, también colocarla entre paréntesis, para que a la hora de graficarla y pasarla a grafo no tengamos ningún inconveniente. Aparte de las reglas, también existe un algoritmo para construir árboles de expresión. El primer paso es, la primera vez que encontremos un paréntesis izquierdo, crear un nodo. Y este nodo será el nodo raíz. Se llama este nodo actual y se sitúa en la pila. Cada vez que se encuentra un nuevo paréntesis izquierdo, crear un nuevo nodo. Si el nodo actual no tiene un hijo izquierdo, hacer el nodo el hijo izquierdo. En caso contrario, hacerlo el hijo derecho. Tercer paso. Cuando se encuentra un operando, crear un nuevo nodo y asignar el operando a su campo de datos. Si el nodo actual no tiene un hijo izquierdo, hacer el nuevo nodo el hijo izquierdo. En caso contrario, hacerlo el hijo derecho. Siguiente paso. Cuando se encuentre un operador, sacar el nodo cabeza de la pila y situar el operador en el campo de datos del nodo. Y como último paso, ignorar el paréntesis derecho y los blancos. Con este algoritmo nosotros podemos hacer cualquier expresión a árboles. Veamos unos ejemplos. Determinar la expresión del siguiente árbol. Si nosotros seguimos nuestro algoritmo y las reglas mencionadas, podemos lograr hacer la expresión correcta del siguiente árbol. Si tenemos, aquí tenemos el nodo raíz más, tenemos el subárbol asterisco y el subárbol enter. Al pasarlo ya a expresión, nos queda de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, que va a ser nuestro primer nodo, que es el nodo raíz. Y así sucesivamente vamos aplicando las reglas, donde nos queda que A por B más C entre D. Es bien importante que los paréntesis estén adecuadamente en la posición. Veamos otro ejemplo. Determinar la expresión del siguiente árbol. Ya tenemos un árbol más complejo en la cual nosotros tenemos que escribir la expresión de acuerdo a las reglas y el algoritmo mencionado. Al ejecutar las reglas y el algoritmo nos queda de la siguiente manera. Nos queda 3 paréntesis menos A más el paréntesis de X más Y, que corresponde a su árbol más entre X y Y, entre otros paréntesis más B por C y D. Según las reglas, tenemos que hacer caso omiso a los paréntesis derechos. Si seguimos las reglas correctamente, no vamos a tener dificultad a pasar el árbol a expresión. Veamos otro ejemplo. Dibujar la representación en árbol binario la siguiente expresión. Aquí es al contrario. Nos dan la expresión y nosotros tenemos que dibujar nuestro árbol binario. La expresión dice Y por X entre paréntesis A más B por C. Aquí es bien importante tener en cuenta la jerarquía de los operadores, ya que de esa forma vamos a ir construyendo nuestro árbol. Aplicando también siempre el algoritmo y las reglas nos queda de la siguiente manera. Tenemos Y por X entre el subárbol asterisco, el subárbol C, más AB. Entonces, es bien importante seguir la jerarquía de los operadores. Y recuerda, cada expresión se compone de 2 componentes, como lo tenemos aquí. Y por X. Son 2 elementos los que están relacionados. Y cuando no se posee los paréntesis adecuados, tenemos que seguir la jerarquía y saber cuándo es que se
suman o se divide o se multiplican dos componentes. Veamos un último ejemplo, donde simplemente lo que hemos quitado son los paréntesis, para que vea la importancia de la jerarquía de los operadores. Al graficar nuestra expresión, nos queda el árbol binario de la siguiente manera. Si ve, es bien diferente al anterior, ya que, como le mencioné, la jerarquía de los operadores es muy importante. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a ver cómo recorrer un árbol binario. Los recorridos son algoritmos que nos permiten recorrer un árbol en un orden específico. Nos ayudan a encontrar un nodo en particular para poder eliminarlo o encontrar una posición de memoria en particular para poder insertar un elemento. Los recorridos nos ayudan a recorrer todo el árbol en diferentes formas. Los recorridos sobre árboles. Básicamente podemos catalogar tres tipos de búsqueda, que son recorrido de un árbol binario, recorrido en profundidad y el recorrido en anchura. En cada recorrido nosotros tenemos que visitar por lo menos una vez al nodo. Veamos búsqueda en profundidad. Dado un árbol binario que consta de raíz, un subárbol izquierdo y un subárbol derecho, se puede definir tres tipos de secuencia de recorrido. Recorrido preorden, recorrido en orden y recorrido postorden. Veamos el recorrido preorden. El recorrido inicia en la raíz, luego se recorre en preorden cada uno de los subárboles de izquierda a derecha. Veamos el algoritmo. Visitamos el nodo raíz. Luego recorremos el subárbol izquierdo. Después recorremos el subárbol derecho. El recorrido preorden. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos el recorrido preorden, donde tenemos el nodo raíz A. Nos dice el algoritmo que primero tenemos que recorrer el nodo raíz, luego recorremos el subárbol izquierdo, nos vamos para el subárbol B, seguimos con el subárbol D, luego nos vamos para el hijo izquierdo de D, posteriormente nos vamos para el hijo derecho de D, nos vamos para el subárbol derecho E, seguimos el recorrido con el hijo izquierdo de E, nos vamos para el hijo derecho de E. Posteriormente nos vamos para el subárbol derecho y empezamos la secuencia de recorrer el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho. Veamos ahora el recorrido posorden. Primero procesa el nodo raíz, después de que los subárboles izquierdo y derecho se hayan procesado. Comienza situándose en la hoja más a la izquierda y se procesa. Veamos el algoritmo. Recorrer el subárbol izquierdo. Recorrer el subárbol derecho. Luego recorremos o visitamos el nodo raíz. Veámoslo gráficamente. En el recorrido por orden, primero recorremos el subárbol izquierdo, el más alejado, en este caso es el nodo izquierdo D. Luego nos vamos para el nodo derecho I, regresamos a la raíz, nos vamos luego para el siguiente subárbol, buscamos el nodo izquierdo que es J, nos vamos al nodo derecho K de E, regresamos a la raíz, luego regresamos a la siguiente raíz y nos vamos para el subárbol derecho. Seguimos el recorrido en el mismo orden, visitando primero el subárbol izquierdo, luego el subárbol derecho y nos regresamos a la raíz. Recorrido post-orden. Veamos ahora el recorrido en orden. En el recorrido en orden, primero visitamos el subárbol izquierdo,
luego nos vamos a la raíz, posteriormente nos vamos al subárbol derecho. El algoritmo es de la siguiente manera: recorrer el subárbol izquierdo, visitar nodo raíz, recorrer el subárbol derecho. Recuerden, primero los subárboles izquierdos, regresamos a la raíz y luego los subárboles derechos. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos el recorrido en orden. Nos vamos primeramente al subárbol izquierdo, al nodo más izquierdo que exista, en este caso es H. Nos regresamos al nodo D, nos vamos al hijo derecho de D, regresamos al nodo B, nos vamos al hijo izquierdo de J, nos vamos o regresamos a la raíz E, luego nos vamos al hijo derecho K. Nos regresamos a la raíz principal y vamos con el subárbol derecho. Y de igual manera vamos buscando el nodo que está más a la derecha para luego regresar a la raíz y luego irnos al subárbol derecho. Ese es el recorrido en orden. Veamos ahora la búsqueda en amplitud. Un árbol binario de búsqueda es aquel que al ingresar elementos a un árbol, los elementos menores se van colocando en el subárbol izquierdo y los elementos mayores se van colocando en el subárbol derecho, y así sucesivamente. Vamos ingresando cada elemento en orden. Se recorre primero la raíz, luego se recorren los demás nodos ordenados por nivel que pertenecen en orden, de izquierda a derecha. Este tipo de búsqueda se caracteriza porque la búsqueda se hace nivel por nivel. En este tipo de búsqueda, nosotros vamos bajando nivel por nivel y vamos recorriendo de izquierda a derecha cada nodo que encontremos. Veámoslo gráficamente. Aquí tenemos la búsqueda por amplitud, tenemos el primer nivel, el nodo A, bajamos al segundo nivel, donde encontramos los nodos B y C, lo recorremos de izquierda a derecha, es decir, A, B, C, bajamos al siguiente nivel, recorremos los nodos que están en ese nivel, que sería D, E, F, G, hasta llegar al último nivel y recorrer todos los nodos hojas que encontremos, de izquierda a derecha. Veamos ahora cómo crear un árbol de búsqueda. Para crear un árbol binario de búsqueda a partir de un listado de datos, asuma que el primer dato es la raíz del árbol, es decir, el primer elemento que insertemos a nuestro árbol va a ser la raíz principal. Los demás se ubican en el árbol así: los menores como hijo izquierdo y los mayores como hijo derechos. Veamos el algoritmo. El primer nodo es un nodo raíz. Si la información del nuevo nodo es menor que la del nodo raíz, se inserta a la izquierda. Si la información del nuevo nodo es mayor que la del nodo raíz, se inserta a la derecha. Es así como se realiza o se crea un árbol de búsqueda. Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver los árboles ABL. ¿Qué es un árbol ABL? Un árbol binario de búsqueda que tiene como característica principal el balanceo, es decir, tiene que estar nivelado o equilibrado. Sus creadores son los rusos Adelson Belkin y Landis en el año de 1962. Es por eso es que lleva su nombre ABL y fue el primer árbol de búsqueda binario autobalanceable creado en su época. En pantalla podemos ver una simulación cómo el árbol hace búsquedas y va agregando elementos y de acuerdo a ciertas rotaciones los va acomodando de acuerdo a los elementos ingresados. Recuerde que la característica principal de un árbol de búsqueda es que los elementos menores van en la rama izquierda y los elementos mayores van en la rama derecha.
Los árboles ABL siempre van a estar equilibrados, de tal modo que la altura de la rama izquierda no difiera en más de una unidad a la altura de la rama derecha. Es por eso que la búsqueda se convierte algo compleja y utilizamos lo que es logaritmo a la n. Y otro elemento importante es el factor de equilibrio, que puede ser almacenado directamente en cada nodo o ser computado a partir de las alturas de los árboles o de los subárboles. En los árboles ABL es bien importante tener siempre el factor de equilibrio y la altura del árbol. Veamos ahora el factor de equilibrio. Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener dos punteros. Es decir, un árbol de búsqueda ABL tiene que tener dos punteros. Uno para buscar hacia la derecha y otro para buscar hacia la izquierda. Además, el dato que controle el factor de equilibrio debe de estar en el mismo nivel de los nodos. Cada factor de equilibrio se saca de acuerdo a una fórmula. Veamos cómo se saca el factor de equilibrio. El factor de equilibrio es la diferencia entre las alturas del árbol derecho y la altura del árbol izquierdo. Factor de equilibrio va a ser igual a altura su árbol derecho menos altura su árbol izquierdo. Y ya por definición decimos que un árbol ABL, este valor debe de estar entre 0, 1 y menos 1. Y veamos por qué. Si el valor de equilibrio es igual a 0, el nodo está equilibrado y sus árboles tienen exactamente la misma altura. Si el factor de equilibrio es igual a 1, el nodo está equilibrado y su árbol derecho es un nivel más alto. Y si el factor de equilibrio es igual a menos 1, decimos que el nodo está equilibrado y su árbol izquierdo tiene un nivel más alto. Es por eso que es importante calcular el factor de equilibrio. Si el factor de equilibrio es mayor o igual que 2, es necesario reequilibrar. Y cuando hablamos de reequilibrar nos estamos refiriendo a rotar para ordenar nuestro árbol. Veamos ahora algunas operaciones que podemos hacer en los árboles ABL. Las operaciones son las mismas que los árboles binarios de búsquedas, que son insertar un elemento, eliminar un elemento o buscar un nodo en particular. Aquí en los árboles ABL es bien importante las rotaciones. El reequilibrio se produce de abajo hacia arriba, sobre los nodos en los que se produce el desequilibrio. Nosotros vamos a ocupar las rotaciones para nivelar nuestro árbol, para equilibrar o para balancear nuestro árbol binario de búsqueda. Y existen dos casos, rotación simple o rotación doble. Tenemos rotación simple a la izquierda y tenemos rotación simple a la derecha, así como también la rotación doble a la derecha y la rotación doble a la izquierda. Además, las rotaciones internas en árboles binarios son operaciones internas comunes, utilizadas para mantener el balance perfecto. Un árbol balanceado permite operaciones en tiempo logarítmico. Como hablamos anteriormente, digamos, depende del log a la n para nosotros hacer dichas operaciones. La idea es que cada elemento que vayamos agregando a nuestro árbol se vaya ordenando de menor a mayor. En la rama izquierda vamos a tener los elementos menores y en la rama derecha vamos a tener los elementos mayores. Veamos ahora cada una de las rotaciones. Primera rotación. Rotación simple a la derecha. Aquí es bien importante que usted siga con exactitud las indicaciones cómo hacer la rotación simple a la derecha. Si tenemos un árbol donde nuestra raíz es R y nuestro hijo izquierdo es I y nuestro hijo derecho es D,
lo que haremos será formar un nuevo árbol cuya raíz sea la raíz del hijo izquierdo. Como hijo izquierdo colocamos el hijo izquierdo de I, o sea, I'. Y como hijo derecho construimos un nuevo árbol que tendrá como raíz la raíz del árbol R. El hijo derecho de I, o sea, D', será el hijo izquierdo y el hijo derecho será el hijo derecho del árbol D. Como lo vemos en el esquema, tenemos nuestra raíz R, tenemos el hijo izquierdo I y tenemos el hijo derecho D. Para construir, simplemente usted tiene que seguir estas indicaciones con exactitud y no va a tener ningún problema al hacer la rotación simple a la derecha. Siga los pasos adecuadamente y no va a tener ningún problema para rotar nuestro árbol y así equilibrarlo. Recuerde que la idea es equilibrar nuestro árbol. Veamos ahora la rotación simple a la izquierda. Teniendo siempre nuestro árbol anterior, donde la raíz es R, y nuestro hijo izquierdo es I, y nuestro hijo derecho es D, consiste en formar un nuevo árbol cuya raíz será la raíz del hijo derecho. Como hijo derecho colocamos el hijo derecho de D, o sea, nuestra D'. Y como hijo izquierdo construimos un nuevo árbol que tendrá como raíz la raíz del árbol, es decir, la R, el nodo R. El hijo izquierdo de D será el hijo derecho, es decir, I' de R. Y el hijo izquierdo será el hijo izquierdo del árbol I. Y para la rotación simple a la izquierda existe una precondición. Tiene que tener hijo derecho no vacío nuestra rama derecha. Si la inserción se produce en el hijo derecho del hijo izquierdo, del nodo desequilibrado o viceversa, entonces aquí hay que aplicar doble rotación. La doble rotación consiste en aplicar primero una rotación simple derecha y después una rotación simple izquierda o viceversa, de acuerdo a la necesidad que tengamos en nuestro árbol de búsqueda. Detallando con más profundidad las rotaciones doble, veamos la rotación doble a la derecha. La rotación doble a la derecha son dos rotaciones simple, primero rotación simple a la izquierda y luego rotación simple a la derecha. Aquí tenemos un algoritmo. A este algoritmo, a este árbol que tenemos, nosotros debemos de rotar dos veces. Primero hacemos una rotación simple a la izquierda. Al hacer la rotación simple a la izquierda vemos que nuestro árbol sigue desequilibrado, no está balanceado. Entonces es necesario realizar otra rotación y esta rotación es una rotación simple a la derecha. Al realizar las dos rotaciones ya nuestro árbol va a quedar como lo podemos ver en la imagen, un árbol balanceado donde todos sus hojas están equilibradas, están en el mismo nivel. Y ese es el objetivo de nuestros árboles de búsqueda. Y ese es el objetivo de las rotaciones, equilibrar los árboles de búsqueda. Veamos ahora la rotación doble a la izquierda. La rotación doble a la izquierda consiste en dos rotaciones simples. Primero, una rotación simple a la derecha y luego una rotación simple a la izquierda. Aquí podemos ver un árbol de búsqueda que no está balanceado. Digamos, tenemos mayor peso en la rama derecha, en su árbol derecho. Entonces, para equilibrarlo necesitamos hacer una rotación a la derecha. Al hacer la rotación a la derecha, vemos que nuestro árbol sigue siempre desbalanceado, o sea que no está en equilibrio. Entonces es necesario hacer otra rotación. En este caso hacemos una rotación simple a la izquierda. Al terminar nuestra rotación simple a la izquierda, ya nuestro árbol ya queda equilibrado. Como ustedes pueden ver, ya nuestro árbol está balanceado. Y ese es el objetivo de las rotaciones, hacer
nuestro árbol de búsqueda equilibrado. Ahora veamos el proceso para insertar un elemento dentro de un árbol. La inserción en un árbol ABL puede ser realizada insertando el valor dado en el árbol como si fuera un árbol de búsqueda. Y después retrocediendo hacia la raíz, rotando sobre cualquier nodo que pueda verse desequilibrado durante la inserción. Es decir, nosotros, cada elemento que vamos insertando a nuestro árbol, posiblemente nos desequilibre el árbol. Si nos desequilibra el árbol, tenemos que hacer rotaciones, ya sea rotaciones simples a la derecha o rotaciones simples a la izquierda, de acuerdo a la necesidad que tengamos. Recuerde que cada elemento ingresado a nuestro árbol de búsqueda se va ordenando de menor a mayor, es decir, los elementos menores se ubican en la rama izquierda y los elementos mayores se ubican en la rama derecha. Veamos el proceso de inserción. Buscar hasta encontrar la posición de inserción o modificación. Tenemos que buscar el elemento a insertar, hasta buscar en qué posición se va a ubicar dicho elemento. Luego, insertar el nuevo nodo con el factor de equilibrio, es decir, equilibrado. Nosotros tenemos que equilibrar nuestro árbol. Desandar el camino de búsqueda, verificando el equilibrio de los nodos y reequilibrando si es necesario. Es decir, nosotros podemos realizar tantas operaciones sea necesaria para que nuestro árbol quede equilibrado. En el proceso de inserción, cada elemento que se va insertando posiblemente vaya desequilibrando nuestro árbol. Es ahí donde entran las rotaciones para balancear o equilibrar nuestro árbol. Veamos algunos casos para insertar elementos. Tenemos el primer caso, izquierda-izquierda. Si usted puede observar, al insertar un elemento en su árbol izquierdo, nuestro árbol queda desequilibrado. Ya no tenemos el mismo equilibrio en los nodos. ¿Cuál sería una solución? Aplicar rotación simple a la izquierda. Al aplicar una rotación simple a la izquierda, ya nuestro árbol va a quedar equilibrado. Este es el primer caso. Caso 2. Cuando el elemento a insertar afecta su árbol derecho y nos hace el árbol desequilibrado. ¿Cuál sería la solución para equilibrarlo? Una rotación simple a la derecha. Al aplicar una rotación simple a la derecha, nosotros equilibramos nuestro árbol. Ya tenemos los nodos en el mismo nivel. Caso 3. Rotación doble. Izquierda-derecha. Como podemos ver, tenemos ahí un árbol desequilibrado en la cual está afectado su árbol izquierdo. Para equilibrar nuestro árbol, aplicamos primeramente rotación simple a la derecha. Al aplicar la rotación simple a la derecha, vamos a ver que nuestro árbol no está equilibrado, no queda equilibrado. Entonces es necesario aplicar otra rotación. Y esta rotación va a ser una rotación simple a la izquierda. Al aplicar nuestra rotación simple a la izquierda, ya nuestro árbol ya queda equilibrado. Entonces es bien importante que nosotros sepamos distinguir cuándo aplicar la rotación simple a la izquierda y cuándo aplicar rotación simple a la derecha. Veamos otro caso de la inserción. Caso 4. Derecha-izquierda. Cuando los valores insertados nos afectan su árbol derecho. Primera solución, aplicamos rotación simple a la izquierda. Al aplicar rotación simple a la izquierda, nuestro árbol está o sigue siendo desequilibrado. Entonces es necesario aplicar otra rotación. En este caso vamos a aplicar rotación simple a la derecha. Al aplicar
la segunda rotación, que es simple a la derecha, nosotros vemos ya que el árbol queda equilibrado. Ya todos nuestros nodos están en el mismo nivel y así ya tenemos un árbol binario de búsqueda equilibrado. Veamos ahora el caso cuando nosotros necesitamos eliminar un elemento de nuestro árbol. El procedimiento de borrado es el mismo que en el caso del árbol binario de búsqueda. La diferencia se encuentra en el proceso de equilibrado posterior. El problema de la extracción puede resolverse con el logaritmo a la n. Recuerde que los árboles AB son logarítmicos. Una extracción trae consigo una disminución de la altura de la rama donde se extrajo y tendrá como efecto un cambio en el factor de equilibrio del nodo padre de la rama en cuestión, pudiendo necesitarse una rotación. Es decir, al momento de eliminar un elemento de nuestro árbol ABL, el árbol puede ser que disminuya de nivel, porque estamos quitando elementos. Y al quitar elemento, posiblemente nuestro árbol quede desequilibrado. Es decir, tenemos que hacer las operaciones necesarias para nivelar nuestro árbol. Recuerde, al extraer elemento, nuestro árbol pierde un nivel o varios niveles, de acuerdo a los elementos a eliminar. Veamos ejemplos. En pantalla tenemos un árbol en la cual nosotros deseamos eliminar el nodo A. Al eliminar el nodo A, nuestro árbol prácticamente se debe ordenar, ya que recuerde que tiene que estar ordenado, de menor a mayor. Al ordenar nuestro árbol nos queda que M es la nueva raíz en la cual tenemos que aplicar rotación a la izquierda para nivelar o equilibrar nuestro árbol. Al aplicar las rotaciones, ya nuestro árbol ha perdido altura y nuestros elementos quedan equilibrados. Cada vez que eliminamos un elemento de un árbol, posiblemente nuestro árbol va a quedar desequilibrado o la altura va a estar diferente. Entonces, para balancearlo o equilibrarlo, tenemos que crear rotaciones. Debemos de hacer rotaciones y tiene que ser tantas veces sea necesario. Bienvenidos a una videoclase más. En esta ocasión vamos a ver los árboles B y B+. ¿Pero qué es un árbol B? Un árbol B de orden P es un árbol enario de búsqueda y posee las siguientes propiedades. La raíz del árbol no tiene hijos o tiene como mínimo 2 y como máximo P, que es las posiciones de los punteros. Los nodos internos tienen entre P, entre 2 y P hijos. Y las nodos hojas son todos los nodos hojas deben aparecer al mismo nivel en el árbol. Es decir, tiene que el árbol ya es balanceado. De una forma intuitiva, podemos entender que un árbol B, cada nodo tiene P posiciones. Cuando estamos hablando de P posiciones, estamos hablando de punteros. Cada nodo tiene un puntero adelante y un puntero atrás. Y P-1 claves. Cuando hablamos de las claves, estamos hablando de los datos que almacenan los nodos. Y estos deben llenarse como mínimo hasta la mitad de su capacidad. Veamos gráficamente un árbol B. Tenemos el árbol B de orden P igual a 5. Cuando decimos orden 5, nos estamos refiriendo a la cantidad de punteros que tiene el nodo. En este caso, el nodo raíz tiene 5 punteros. De ahí tenemos los hijos, lo cual se distribuye de acuerdo al orden de los elementos. Usted puede observar que viene de izquierda a derecha el orden. Es decir, en el lado izquierdo tenemos los menores valores y en el lado derecho tenemos los valores máximos. Si nosotros queremos hacer una búsqueda en el árbol B, lo hacemos igual como lo hicimos en los árboles binarios.
eligiendo la rama por donde vamos a ir siguiendo para llegar al elemento y encontrarlo. Recuerde, el orden del árbol B depende de la cantidad de punteros que tenga cada nodo. Veamos cómo se inserta un elemento en un árbol B. Primero buscamos el nodo hoja donde se debería colocar la entrada. Si queda sitios libres en esa hoja, lo insertamos, no habría ningún problema. Si no queda sitio en esa hoja, entonces lo que hacemos es repartir. Lo que hacemos es nivelar nuestro árbol. Como podemos ver el ejemplo, queremos insertar el valor 27, ya no hay espacio para insertarlo en ese nodo, por lo cual lo que se hace es distribuirlo. Como lo podemos ver en el ejemplo, hemos distribuido los nodos de acuerdo de menor a mayor. Si usted ve, ya el nodo raíz queda 33 y los nodos hijos se dividen en los elementos de acuerdo a la capacidad de nuestro árbol. Veamos ahora cómo eliminar un dato en un árbol B. Primero buscamos la clave en el árbol. Si es nodo interno, sustituirlo por la siguiente en el orden, es decir, por la mayor de la rama izquierda o la menor de la rama derecha. Si es nodo hoja, eliminar la entrada de la hoja. Existen casos en la eliminación de nodo donde el nodo con más de D entrada, solo suprimimos la entrada, y el nodo con D entradas, el mínimo posible, lo tenemos que reequilibrar. Es decir, cada vez que nosotros eliminamos y no tenemos diferentes entradas, lo que hacemos es balancear. Veamos un ejemplo de eliminación en nodo con D entrada. En nodo con D entradas se produce un proceso de préstamo de entrada. Se suprime la entrada de la padre pasa a la hoja de supresión y la vecina cede una entrada al lado del padre. Como podemos ver en el ejemplo, el proceso a seguir es que nosotros subimos el valor 35 al nodo raíz, el valor del nodo raíz baja y reacomodamos. Aquí lo podemos ver más gráficamente, digamos, empezamos a laminar los elementos para que al final reemplazamos y equilibramos. Hoy veamos cómo eliminar el valor 39 del nodo. Simplemente lo que hacemos es tratar de eliminarlo. Reacomodamos. Recuerde que tiene que tener mínimo 2 elementos cada una de las hojas para poder balancearlo. Al final de la distribución, lo que se hace es traerse los elementos de la siguiente hoja y acomodarlo en la hoja, de acuerdo al valor de los elementos. Como ustedes pueden ver, los valores menores a la izquierda y los valores mayores a la derecha. Veamos ahora los árboles B+. Un árbol B+ es un árbol balanceado. Es una variante especializada del árbol B que tiene 2 tipos de nodos. Tenemos los nodos internos, tenemos los nodos externos. Veamos algunas características de los árboles B+. El número máximo de claves es un registro y es llamado el orden del árbol B+. El mínimo número de claves por registro es la mitad del máximo número de claves. La raíz almacena como mínimo un dato y como máximo n-1 datos. El nodo raíz tiene como mínimo 2 descendientes y los nodos intermedios tienen como mínimo n-1 entre 2 datos. Otras características son: los nodos intermedios tienen como máximo n-1 datos. Todos los nodos hojas tienen la misma altura, es decir, estamos hablando de un árbol balanceado. La información debe estar ordenada y toda la información se encuentra almacenada en los nodos hojas, por lo que en los nodos internos se pueden duplicar llaves, que lo vamos a ver más adelante, ya que al crear hijos, la llave siempre se duplica en el nodo raíz.
Aquí tenemos un ejemplo de árbol B+, donde por lo menos tiene que tener 2 datos los hijos, y si usted ve, las claves se duplican. Esto quiere decir que si nosotros eliminamos alguna clave, en el nodo raíz siempre va a aparecer la clave, aunque en el nodo hijo la eliminemos. Veamos algunas ventajas de los árboles B+. Automáticamente los árboles B+ se organizan con cambios pequeños. Es decir, cuando nosotros insertamos o eliminamos algún elemento, no se requiere reorganizar todo el árbol. El acceso global es más rápido y la altura media del árbol es menor. Y la otra ventaja es que las hojas pueden vincularse. De esa forma podemos hacer un recorrido más eficiente. Veamos algunas desventajas. Desventaja de los archivos secuenciales indexados. El rendimiento se degrada según crece el archivo. Es decir, entre más grande sea el árbol, mayor va a ser la respuesta. Una degradación al insertar y borrar y espacio extra. Nosotros, al querer eliminar algún elemento del árbol, digamos, ocupamos demasiados espacios, ya que estamos indexando. Veamos algunos nodos de los árboles. Tenemos los nodos típicos, que prácticamente son las llaves, son los valores de la clave de búsqueda, y tenemos los punteros. Estos punteros pueden ser los hijos y pueden ser cajones, es decir, punteros a las hojas. Tenemos los nodos hojas, que para i igual a 1 hasta n, el puntero apunta a un registro o al valor de la clave. El otro es los nodos internos. Los nodos internos forman un índice multinivel disperso sobre los nodos hojas. Para cada nodo interno tenemos m punteros. Hay que tener en cuenta, cada nodo que tengamos vamos a tener punteros. Es por eso que los árboles B es una forma más eficiente de acceder a la información. Pero ¿cómo se realiza una búsqueda en los árboles B? La búsqueda no debe detenerse cuando se encuentra la clave en la página raíz. Recuerde que cuando nosotros realizamos o creamos los hijos, la clave se duplica. Entonces, al realizar la búsqueda vamos a encontrar esa información en la raíz, en el nodo raíz. Entonces, ahí no hay que detenernos, sino que vamos a seguir hasta llegar a la rama en la cual contenga el elemento a buscar. Veamos ahora cómo se inserta un elemento en un árbol B+. A diferencia de los árboles B, en la cual también se dividen las hojas en m entre 2 claves y la segunda en 1 más entre 2, aquí se hace una copia de la clave principal. En el nodo raíz nosotros creamos una copia y la dividimos en el nodo hijo. Veamos un ejemplo. Queremos insertar las claves 10, 27, 29, 17. Tenemos nuestro árbol B+. Insertamos primeramente la clave 25. Si vemos, ya no hay más espacio para ir insertándolo en el nodo raíz. Lo que hacemos es crear nodos hijos. Dividimos en 2 partes los nodos. Un puntero en la izquierda y un puntero a la derecha. Entonces, y ordenamos. Si vemos, la clave se duplica. Se hace una copia hacia el nodo hijo. Y así sucesivamente, al insertar las claves 21, 15, 31, vamos distribuyendo hasta encontrar o dividir los hijos, de acuerdo a la capacidad que tenga el árbol. Y esto depende prácticamente de los punteros que le hemos asignado. Veamos ahora cómo se elimina un elemento de un árbol B+. La eliminación en un árbol B+, es más simple que en los árboles B, ya que aquí simplemente eliminamos de los nodos hojas. Y existen 2 casos de eliminación. Primer caso de eliminación. Si al eliminar una clave la cantidad de llaves queda mayor o igual que m entre 2, entonces termina la operación.
Hasta ahí termina nuestra eliminación. Las claves de los nodos raíz o internos no se modifican, por más que sea una copia de la clave eliminada en las hojas. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros queremos eliminar la clave 25, prácticamente nos queda ya distribuido y no nos afecta. No nos afecta, digamos, ahí termina el proceso. Es una eliminación bien sencilla. Veamos el segundo caso de la eliminación, que consiste en lo siguiente. Si al eliminar una clave, la cantidad de llaves queda menor que m entre 2, entonces debe realizarse una redistribución de claves, tanto en el índice como en las páginas hojas, como lo podemos ver en el ejemplo. Nosotros vamos a eliminar la clave 21, entonces al eliminarla hay que realizar una redistribución, tanto en el índice como en las hojas, para que nuestro árbol quede de una forma balanceada. Recuerde, los árboles B y los árboles B+, prácticamente se utilizan para problemas complejos. Un ejemplo sería las bases de datos. Cada vez que nosotros queremos acceder o consultar algo en una base de datos, utilizamos árboles B o B+, porque necesitamos que la consulta sea lo más rápido posible. No nos podemos dar el lujo de que esa consulta nos dure un segundo o dos. Por eso es que se utilizan los árboles B y B+.